es que aparentemente el presidente de alguna forma responsabiliza a Gaviria de esto y que interpreta aparentemente como una deslealtad y de ahí entonces la salida del ministro. Hola, ¿qué tal, lectores y seguidores de quienique.com? Colombia atraviesa en este momento por un álgido momento político luego de que el presidente Gustavo Petro, en plena locución presidencial, anunciara la sorpresiva salida del ministro de Educación Alejandro Gaviria, la ministra del Deporte María Isabel Urrutia y la ministra de Cultura Patricia Ericia del gabinete ministerial justamente. Una decisión que, si bien está dentro de las funciones del mandatario, dentro de las facultades del mandatario, han despertado alerta y por ello hoy en Quién y Qué analizaremos este tema en compañía de Jan Basset, que es analista político y profesor e investigador de ciencias políticas de la Universidad del Rosario. Jan, bienvenido a Quién y Qué. Buenos días. Bueno, Jan, digamos que es mucho lo que se tiene que hablar sobre este tema, pero quisiéramos conocer su perspectiva. ¿Es oportuna la salida de los ministros del gabinete ministerial luego de quizá expresar algunas inconformidades o algunas preocupaciones frente a la reforma a la salud? Bueno, pues sabíamos desde el principio de este gobierno que Alejandro Gaviria tenía reparos sobre varios temas y sobre todo sobre la reforma a la salud, ¿no? Lo había dicho, estaba muy claro, había sido el mismo ministro de la salud, entonces conocía muy bien el tema. Y bueno, eligió entrar en este gobierno a pesar de estas diferencias y es siempre muy difícil mantener una línea digamos, de disidencia dentro del gobierno, ¿no? Hasta cierto punto hay temas que se pueden discutir dentro del gobierno y hay cabida para cierta pluralidad, pero pues al fin y al cabo hay que defender la línea del gobierno, entonces es muy difícil mantener el equilibrio. Y yo creo que lo que finalmente hizo que esto no funcionó son esas filtraciones ahí en la prensa de esas dos cartas ahí donde el ministro Gaviria y otros hacía reparos a la reforma de la salud. Yo creo que el presidente Petro interpretó esto como una deslealtad no tanto la carta como tal, sino la filtración de la prensa, quizás. De hecho, hay una polémica para saber quién filtró exactamente esos documentos ahí, el último, si fue el propio Gaviria o si fue algo malintencionado por parte de algunos de sus adversarios en el gobierno. Bueno, el punto es que aparentemente el presidente de alguna forma responsabiliza a Gaviria de esto y que interpreta aparentemente como una deslealtad y de ahí entonces la salida del ministro. Digamos que en el caso de Alejandro Gaviria, como usted lo menciona, actual ministro de Educación, exministro de Salud, pues se entiende porque efectivamente él públicamente hizo varios reparos a la reforma a la salud. Sin embargo, en el caso de María Isabel Urrutia, ministra de Deporte, y en el caso de la ministra de Cultura, Patricia Ariza, ¿cómo explicar esas salidas tan repentinas cuando incluso ellas mencionan que no fueron avisadas antes de tiempo, ¿no? Sí, así es. Eso sí es más difícil de explicar. Yo creo que todavía no tenemos toda la explicación. De hecho, efectivamente, como lo señala, la decisión fue aparentemente muy precipitada al punto que entonces no, las interesadas aparentemente no fueron avisadas o no de la forma como convenía, digamos, lo que ha generado mucho malestar muy comprensible. Ahí, pues, entonces se dice en el caso de la ministra de Deporte, por ejemplo, que había reparos sobre un contrato que había firmado, en fin, o temas de desempeño que podrían explicarlo. Y la otra explicación que se menciona es que el presidente necesita finalmente disponer de puestos para tratar de cuadrar un poco el apoyo de los partidos de la coalición, ¿no? Que va a ser crucial para esta reforma de la salud en particular. Sin embargo, en cuanto a esta última explicación, pues el nombramiento de los viceministros no parece cuadrar muy bien con esta explicación, ¿no? Porque no son cuotas de los partidos. Entonces, a menos que haya más cambios después, por el momento no se ve tanto esto. Entonces, bueno, hay que ver. Yo creo que todavía no tenemos la distancia necesaria para ver a qué corresponde exactamente estos dos otros cambios. Cabe recordar que, digamos, el ministro Alejandro Gaviria fue uno de los firmantes de esta carta de reparos a la reforma a la salud, así como Cecilia López, que es la ministra de Agricultura, y el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, ¿no?
Sin embargo, ellos permanecen en sus cargos. ¿Por qué razón, si fuera por la reforma a la salud, estos ministros permanecen como jefes de cartera, mientras que Alejandro Gaviria fue retirado? Yo creo que es por lo que decía, ¿no? No se trata tanto de la discrepancia sobre la reforma en sí, sino sobre la forma de hacerlo y sobre esta filtración de las cartas, sobre el hecho de que Gaviria, de cierto modo, había tomado la vocería sobre este tema como exministro de la Salud y sobre el hecho de que se filtró eso a la prensa. Me parece que es sobre todo esto que hizo reaccionar así a Gustavo Petro. Y digamos que volviendo al tema de los partidos políticos, cabe recordar que el presidente Gustavo Petro ayer se reunió justamente con varios presidentes, varios directores de partido, entre ellos el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U. Y pues digamos que ellos, aunque se reservan su derecho justamente a hacer críticas frente a la reforma a la salud, pues prácticamente expresaron su apoyo. ¿Tendrá algo que ver efectivamente alguna cuota política por ahí? Yo no sería tan seguro que expresaron su apoyo, ¿no? Lo hicieron con muchos reparo y lo hicieron solamente Vivian Francisca Toro y Efraín Cepeda. No estaba César Gaviria en la conferencia de prensa. De hecho, creo que hizo una declaración en el sentido de que mantenía sus reparos. Y en el caso de Dilian Francisca Toro y Efraín Cepeda, pues en la conferencia de prensa tuvieron, digamos, insistieron sobre sus líneas rojas, pusieron ahí 3 puntos de acuerdo en que en el fondo no tocan los temas más polémicos de la reforma a la salud, pero lo que dicen entonces es que se abre una concertación para modificar la propuesta del gobierno, particularmente sobre el tema entonces de la permanencia de las EPS, bueno, los temas más polémicos de la reforma. Entonces yo creo que este tema todavía no está resuelto, ¿no? Y no está resuelto con la salida de Gaviria, que de por sí no, digamos, permite alinear un poco el gobierno como tal, pero pues el campo, digamos, en el cual se va a decidir el porvenir de la reforma es el Congreso. Y yo no creo que todavía este tema esté resuelto. Yo creo que las declaraciones de ayer y las reuniones que se siguen hoy muestra un gobierno quizás más dispuesto a concertar. Eh, y de hecho, quizás la salida de Gaviria, que digamos marca la voluntad del gobierno de mantener la dirección, digamos, y un poco un puño en la mesa por parte del gobierno para mostrar que sigue con sus objetivos. Yo creo que quizás paradójicamente permite también ofrecerle más margen para negociar, ¿no? De cierto modo, ahí ha hecho muestra, digamos, de firmeza con la salida de Gaviria y al mismo tiempo, entonces, precisamente por esta muestra de firmeza en público, pues quizás puede permitirse una mayor posibilidad de negociar con la coalición de gobierno. Vamos a ver lo que sale de esto. Pero en todo caso, tal como está la reforma hoy día, pues yo creo que todavía todo lo que pasó ayer y las reuniones de por sí no resuelven el problema y veo muy difícil que pase todavía en el estado en que está hoy día. Entonces vamos a ver si efectivamente se abre negociaciones fuertes que lleguen a modificar en profundidad la propuesta. ¿No considera que puede resultar un poco contradictorio que el presidente Gustavo Petro primero anuncie la recepción de la pluralidad, de la diversidad, de la discrepancia justamente de opiniones frente a la reforma a la salud y justamente pues despida un poco o despida a uno de sus ministros frente a los partidos? O sea, ¿no puede ser también un mensaje para los partidos, no sé, un tanto intimidatorio de que quien no apoye pues también puede salir fácilmente de la banca de gobierno? Yo creo que hay que distinguir dos cosas, ¿no? Una cosa es la negociación con los partidos en el Congreso para el apoyo de la reforma y otra cosa, digamos, lo que pasó con Gaviria y las discusiones en el seno del gobierno. Desde este punto de vista, yo creo que sí, es un golpe para el gobierno digamos, que alimenta un poco los temores de volver a un manejo del gobierno poco participativo, poco abierto, la inestabilidad de los ministerios, pues todo eso convoca un poco las críticas que se habían hecho mucho a Gustavo Petro durante su alcaldía en Bogotá, por ejemplo, ¿no? Hay muchas voces de la oposición ahí reaccionaron un poco en este sentido a la salida de Gaviria, diciendo que esto es una forma
una marca de que el gobierno se va hacia más autoritarismo, hacia menos concertación, etcétera. Entonces, sí, yo creo que desde ese punto de vista es algo problemático para el gobierno. Es su primer crisis de gabinete a 6 meses de la entrada de funcionamiento del gobierno. Entonces, es realmente algo que no es bueno para el gobierno, ¿no? Y para su imagen pública, a todas luces. Pero digamos que el otro plano de las negociaciones en el Congreso yo lo trataría de una forma distinta, porque digamos que Gaviria tenía cierta conexión con ciertos sectores de opinión, pero finalmente su presencia en el gobierno no estaba necesaria para la aprobación del texto o no para el gobierno, de cierto modo, ¿no? Mientras que las negociaciones en el Congreso, pues el gobierno está obligado a convencer acá. Contrariamente a lo que se dice mucho desde ayer, yo no creo que simplemente lo pueda hacer a punto de repartir puestos, digamos, ¿sí? Eso es parte del asunto, lo sabemos, por supuesto que hay negociaciones y por supuesto que los partidos quieren más juego en el gobierno, y por supuesto que el gobierno quizás intentará ambientar un poco más su reforma a punto de dar este juego a los partidos, pero yo creo que eso no basta, ¿no? Para una reforma de esta importancia y que tiene tantos intereses en contra de sectores poderosos y tiene una opinión pública que no es que es más bien, digamos, escéptica sobre esta reforma. Me parece que se necesita mucho más que esto para convencer a los partidos, de ahí la importancia de esta negociación que hay en este momento entre los partidos de la coalición y el gobierno. Debido a la posición un tanto crítica frente a la reforma a la salud, ministros como Cecilia López, como justamente el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, también podrán estar en riesgo de salir, o quizá por el tema de que están en ese momento adelantando la reforma agraria y pues el ministro de Hacienda también, el Plan Nacional de Desarrollo y ese tipo de cosas, puede que tengan su cargo a salvo. Yo no sé, ¿no? Es difícil saber qué pasará en el futuro, pero fíjense que la ministra López, por ejemplo, ha sido más prudente en sus declaraciones, ¿no? Dijo algo como, se hizo lo que se pudo, yo dije lo que pensaba, hice mis reparos, bueno, no fui escuchada, listo, o sea, con los asuntos de mi cartera, ¿cierto? Y yo creo que esta actitud, entonces, en este sentido, es un poco distinta. En cuanto a Campo es un poco más complicado porque está en el tema financiero de la reforma, entonces todavía se tiene que meter con la reforma de cierto modo, ¿no? Y hay una expectativa que lo haga, entonces hará parte todavía de las discusiones, pero en su caso, pues es una necesidad por los mismos temas de su cartera y por otros muchos temas. Entonces, no sé, yo creo que son cosas de pronto un poco distintas. Vamos a ver qué pasa en lo que sigue, pero me parece que ahí hay que tomar cada cosa por separado. Tal vez en medio de este contexto, la gran ganadora en el gabinete ministerial frente a la reforma que está adelantando es justamente la ministra de Salud, Carolina Corcho. ¿Usted cree que hace bien el presidente Gustavo Petro al mostrar ese respaldo como tan férreo a la reforma? No estoy seguro. Evidentemente, si uno ve la foto de ayer, ¿no? Con las dos ministras encargadas de la reforma al lado del presidente, pues sí, es un espaldarazo muy claro, mensaje de respaldo a esas dos ministras y a las reformas. Sin embargo, también entonces la gran noticia de ayer es que esta reforma de la salud, que el gobierno insistía que no era negociable, que era su programa de gobierno, que había un mandato popular para hacerla, etcétera, pues el gobierno ya empezó a decir que, bueno, que está dispuesto a negociar grandes puntos centrales de la reforma. Entonces vamos a ver, pero la ministra ha encarnado, digamos, una línea muy intransigente sobre esta reforma, no solamente para la propuesta en sí misma, pero también en su forma de socializarla o de no socializarla a veces, digamos. Y desde este punto de vista no estoy tan seguro que al final del asunto la ministra quede tan bien respaldada, porque yo creo que sí, ahora le va a tocar negociar con los partidos y eso es una cosa muy distinta a los colegas de cartera. Bueno, ya no me queda más que agradecerte por este espacio, por tus precisiones sobre el contexto que está viviendo Colombia actualmente. Pues bueno, invitar a nuestros seguidores, a nuestros lectores a que vean esta entrevista en YouTube, a que nos sigan en Instagram también, en Facebook.
Y pues nada, Jan, agradecerte por este espacio. Muchas gracias. Con gusto, Alejandro, hasta luego.